Bueno, ahora sí, iniciación al griego bíblico con San Marcos. Vamos a ver la declinación y el género evangelio, ¿verdad? Ya hoy sería pues nuestra última lección de esta parte del curso de griego bíblico. Más adelante, si ustedes se animan, pues ya podemos tomar a Mateo y seguir profundizando en el griego, ¿verdad? Para que puedan ver pues las otras declinaciones, ¿verdad? Y las diferencias, porque tiene una gran diferencia. Sí, exactamente, Sí. ¿no? Y ya veríamos un poco más también la formación de los evangelios, y ahí iríamos viendo, ¿verdad? Porque iniciamos con Marcos, luego iríamos con Mateo, que es el que sigue, y iríamos viendo cómo cambia, y luego ya ver las relaciones con Lucas y Marcos, ya viendo los tres, y luego ya ver a San Juan por aparte, ¿verdad? Para hacernos una idea. Bueno, pues vamos a rezar el Padre Nuestro, como decía Sor, que viene lista, presta y dispuesta para practicarlo. No se preocupe, aquí recito yo la oración en griego y usted ya la repite después. Pater gemón joentois uranois. Pater gemón. Ay, no. Joentois. Joentois Juanois. Hagiaceto to onomasu. Hagiaceto to onomasu. Eso último no lo pude decir. Onomasu. Ah, tú. Es diptongo. Su. El ceto G basileia su. Efecto de Basilei. Tú. Todo termina junto. Su. Ajá. Geneceto to celemasu. Benenteton to tú. Su. Tú. Su. Tú. Ese es una sigma. Se recuerda. Tú. Sigma. Ajá. Su. Con Tú. S. Jos en urano kai epigues. José Urano cae en pi. Esa última ya se me olvidó. Ges. 10. Una gamma, una eta y una sigma. Así. Ton arton gemón, ton epiusion dos gemin semeron. Tom, Arton. Tom. Eso está muy largo. Epiusion. Ajá. Ay, eso está muy largo. Está muy largo eso para pronunciarlo. Vale. ¿Y lo demás? No. Dos gemin semeron. No me acuerdo. Vaya, no pasa nada. Kai afes geminta o feilemata gemón. Kai ape Gemin. Numita o no. Ajá. Así. O fei. O sea, no. O feilemata gemón. Okay. Joskai gemeis. INA. Joskai gemeis afecamentois o feiletais gemón. Nemo. Kai Sayur. Yo estoy en esta última línea, así como abajo de donde dice español, así como nosotros. Joskai gemeis afecamentois o feiletais gemón. Bienvenido, Ernesto. O seuneta, no hay. Night, no. No se pronuncia así, no me acuerdo. No se Kai, recuerda. sí, mire. Joskai gemeis afecamentois o feiletais gemón. Vamos a pedir a la de abajo. Caime eisenengues gemas eispeiras. Kaine
Eile, Neymar, Ney. Eiras, Esa no. es la que no aprendo a pronunciar. La pi. Ajá. Peirasmón. Y después, Alá, Hriusai, Gemás, Apo, Tuponerú. Alá, Hriusai, Gemás, Apo, Tuponerú. Qué complicado me salió esa última. Esa última se me complicó. Ni porque la estuve repasando. Yo creo que es por los espíritus. Tal vez nos falta un poquito la práctica con espíritus, porque pongamos aquí, suena como J, Hrusai, porque tiene el apóstrofe inverso. Sí, de eso no me acordaba. Espíritu áspero. Cuando tienen apóstrofe suenan diferente. Ajá, apóstrofe, digamos el apóstrofe que va hacia este lado, Ajá. así como en estas, digamos, suena como una J, ¿verdad? Y el que es inverso, como el que tiene apo, entonces ese no, es mudo, ¿verdad? Entonces, apo, tuponeru. Ahí está el detalle, no me acordaba de esos detalles. No pasa nada, no pasa nada. Y como usted decía, ¿verdad? Todos esas frases terminan en su, porque es santificado el nombre tuyo, el reino tuyo, la voluntad tuya. Entonces, como estamos hablando de la voluntad de Dios, y que es suya, 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 por eso nos aparece tanto por eso terminan así. El su, exactamente. Bueno, vamos a empezar ya en materia. Entonces, empezamos a hablar de este tema de la flexión griega, pero ya no desde la óptica del verbo que mirábamos hace 3 semanas. Tomamos buenas vacaciones, ¿verdad? 3 semanas. Sí. Y ahora, nos juntaron los 2 descansos. Exactamente. Pero bueno, bendito Dios, estamos acá. Y pues vamos a hablar un poquito ya entrando al tema de los sustantivos, los artículos y demás. Bueno, cuando hablamos de la flexión griega, tanto en el griego como en el latín hay 2 tipos de palabras, ¿verdad? Hay palabras que pueden adoptar distintas formas, ¿verdad? Y el conjunto de estas formas se le llama flexión. Por ejemplo, aquí tenemos Theos, Theón, es un sustantivo, ¿verdad? Es Dios, y aquí estamos hablando de Dios, pero como un objeto directo. O también tenemos el verbo, ¿verdad? Luo, que habíamos hablado que era de desatar y atar, ¿verdad? Luo y luei. Entonces, pues las palabras cambian sus formas. Y ya lo habíamos aprendido con relación al verbo. Pero ahora vamos a enfatizar o enfocarnos en los sustantivos. Bueno, entre las palabras que tienen flexión, pues tenemos los verbos y los nombres. El verbo, como ya decíamos antes, se llama conjugación y sus formas cambian de acuerdo a las personas, al tiempo y al modo como se realiza la acción. Ya habíamos hablado de los modos, hablamos de las personas y de los tiempos, del auristo y demás, y el imperfecto. Ahora, en el caso del nombre, estamos hablando de sustantivo, de adjetivos y de pronombres. Las diferentes formas que pueden adoptar este tipo de palabras se van a llamar casos. Y el sistema de los casos se va a llamar declinación. Entonces, más adelante, yo les voy a mostrar los 5 casos y vamos a ver cómo cada palabra, no decimos se conjuga porque es un sustantivo, cómo se declina, ¿verdad? Cómo se modifica, cómo se adapta según la situación que queremos expresar. Y permítame, y además de las palabras que pueden adoptar distintas formas, hay algunas palabras que solo admiten una forma. Se recuerdan que cuando hemos leído algunos textos está el CAI. El CAI nunca se modifica, es un I, es una conjunción, jamás cambia. El PU tampoco, entonces son invariables. Entonces tenemos algunas palabras que nunca van a cambiar, ¿verdad? Se incluyen aquí las preposiciones, los adverbios, conjunciones y otras partículas. Pero ahorita nos queremos enfocar sobre todo en estas palabras que sí adoptan formas y que son los nombres, los sustantivos. Entonces veamos un poquito la constitución de la palabra griega, ¿verdad? Entonces, las distintas formas que adopta una palabra con flexión tienen entre sí un elemento común, como este, ¿verdad? Cuando hablamos de logos, la palabra logos, el elemento común sería la lambda, la omicron y la gamma, log, por ejemplo. Y luego, la parte que varía o que se modifica
se llama desinencia, esta parte, logos. Vamos a ver más adelante cómo el radical, cuando estamos declinando, permanece siempre el mismo, pero las desinencias van cambiando, van modificando según lo que se quiere expresar. Y también aquí quiero aclarar de que si bien aquí hablamos de radical, no es la raíz, no estamos hablando de la raíz de la palabra, porque pues la raíz tiene el significado fundamental de la palabra y se encuentra o se puede encontrar normalmente pues en un grupo amplio de palabras que corresponden a un mismo contenido semántico o a una misma familia. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra logos y eulogía. Entonces ponemos logos, que quiere decir palabra, y bendición, que es eulogía, que es básicamente logía, es como decir una palabra, y eu es buena, una bendición, una buena palabra, dar una buena palabra a otros, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si bien tenemos aquí está el radical, pero lleva un mismo significado. Siempre está ligado a hablar de una palabra, porque eulogía es buena palabra. Entonces, digamos que semánticamente, en cuanto al sentido de la palabra, se mantiene un sentido raro, un sentido base, pero que no es la raíz. Y luego la raíz, cuando ya hablamos de la raíz, que puede variar en algunos sustantivos, no necesariamente es el radical, la raíz la podemos acompañar con prefijos o sufijos. De modo que el conjunto de la raíz, el prefijo y los sufijos componen el radical. Entonces aquí podemos ver, está radical eulogi, eulogitsestai, es la palabra completa, eulogitsestai. Aquí ya nos está indicando el tiempo. Pero cuando aquí tenemos tenemos el radical eulogits, es dar una buena palabra. Entonces, ahí ya tenemos un campo semántico que puede ir variando y puede ir variando según casos. Ahora, la raíz siempre tiene que ver con la palabra, logos, ¿verdad? Log. Y el prefijo eu ya nos está diciendo que es una buena palabra. Y el sufijo nos está hablando de que es una buena palabra hacia otros. Y luego el tiempo en el cual se coloca. Entonces vemos que la raíz es distinta al radical. El radical es un campo semántico y la raíz es mucho más amplia, mucho más amplia. Bueno, eso en cuanto a la constitución de la palabra griega. Ahora vamos a hablar un poquito de la declinación en O, que es lo que nos toca ya ver. Hay varias declinaciones, ahorita lo vamos a mencionar, y dentro de esas declinaciones está la declinación en O, en masculino y femenino singular, es lo que vamos a introducir ahora, ¿verdad? Más adelante, como le decía Sorirma, si nos decidimos a seguir con los cursos de griego, pues vamos a poder aprovechar y aprender pues, las otras declinaciones también. Bueno, entonces en primer punto, el griego koiné comprende, como les había mencionado al inicio, 5 casos. Aquí están los 5 casos. 3 géneros. Cuando hablamos de casos, estamos hablando del nominativo, el nombre en sí, el vocativo, que es más que todo el caso cuando se exclama o se llama a una persona, el acusativo, cuando usamos esa palabra, pero como objeto directo que recibe la acción de otro que está ejerciéndola, el genitivo, que es complemento del nombre y que nos quiere decir de alguna manera que es un apoyo para decirnos si depende de algo o pertenece a algo. Y luego el dativo, que es un caso de objeto indirecto, ¿verdad? Hay una persona extra que recibe la acción y esta reacción sucede de una forma particular y eso nos lo indica el objeto indirecto. Bueno, entonces ya dijimos, el griego koiné tiene 5 casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo. 3 géneros. Estamos viendo que esta declinación en O tiene masculino, tiene femenino y además de esto, existen casos o declinaciones que tienen el caso neutro, ¿verdad? Este género neutro. Entonces, tomar en cuenta 5 casos, 3 géneros, masculino, femenino, neutro,
Y dos números, cuando hablamos de número, hablamos de singular y del plural. Bueno, con relación a esto, algunas anotaciones que son importantes. El vocativo puede venir precedido de la interjección o, como cuando hacemos poesía, ¿verdad? Oh, luna bella, ¿verdad? Entonces puede venir precedido por una o, porque es un vocativo, es una exclamación que puede ser como en forma de poesía o como puede ser llamando a alguien, ¿verdad? Aunque en el Nuevo Testamento está muy extendido, por ejemplo, ¿verdad? Jo, Teófile o Teófilo, en Hechos 1:1. Puede suceder también que se utilice el nominativo cuando se espera un vocativo, en el uso que utilizan los evangelistas. Por ejemplo, puede estar Hepais egeire. Entonces dice, niña, levántate. Entonces, en este caso, estamos viendo que no estamos utilizando el modo del vocativo porque debería de tener la jo. Sin embargo, está el artículo agregado al sustantivo y nos da a entender de que es una exclamación. Entonces decimos, Hepais egeire, niña, levántate. Es como que hubiera dicho, tú, niña, levántate. Pero nosotros en el lenguaje normal o común o coloquial no decimos, tú, niña, levántate, ¿verdad? Es como una repetición, como una tautología. Entonces lo que decimos es, niña, levántate. Es lo mismo. Esto nos indica entonces que es un vocativo, es una forma de llamar. Bueno, ahora, el genitivo que mencionamos antes expresa todas las relaciones posibles entre el nombre y su complemento. Por ejemplo, ¿verdad? Puede ser de posesión. Hoi tu Christu, los de Cristo, en 1 Corintios 15:23. Entonces, hoi tu, esta o y esta u es el genitivo. Cuando encontramos o y u, en el caso de la declinación en o, es un genitivo. Entonces nos está diciendo que son los de Cristo, pertenecen a Cristo. Entonces es posesión. Otra forma de expresarlo podría ser el parentesco. Por ejemplo, Jacobus tu Alfaiu. Entonces, Santiago, el de Alfeo. ¿El qué? El hijo, ¿verdad? Jacobus tu Alfaiu. Otro, María G. Jacobu. María, la de Santiago. ¿La qué? La madre de Santiago, ¿verdad? María Getu Clopa. María, la de Cleofás. María, la esposa de Cleofás. Yudan, Jacob. A Judas de Santiago. ¿El qué? El hermano. Pero si se dan cuenta, y aquí vamos entendiendo por qué esa discusión tan mariológica sobre si Jesús cuando se hablaba de sus hermanos, hablaba de sus hermanos de sangre, no, es que si se dan cuenta, en esta traducción que hace desde el arameo Marcos al griego, estamos viendo que en su uso normal no están distinguiendo si es la esposa, si es la hermana, si es el hijo, si es el sobrino, no lo distinguen. Entonces están diciendo que es de Jacob, es porque suponen que toda la comunidad conoce de quién se está hablando, entonces no hay necesidad de remarcar más la relación. Y además porque normalmente lo más importante es a qué clan pertenece uno o a qué jefe de familia pertenece uno, qué pater familias. No importaba tanto la relación en sí. Era más importante el clan. Entonces, bueno, el genitivo nos sirve, ¿verdad? Jacobu, Cleopa, tú, Cleopa, y aquí Jacobu nos está indicando ese parentesco. Otra forma de usar el genitivo como contenido. To dictum ton ichthuon. La red de peces. ¿La red qué? La red llena de peces. Entonces nos está diciendo qué tiene la red. Entonces lo leo de nuevo. Todictuon, ton, ichthuon. Entonces, ichthuon son los peces, ton, ichthuon, y está con esa omega, con ese acento circunflejo, porque es otra forma de genitivo y nos está indicando que esa red está llena de peces, de ellos, ¿verdad? Ellos son los que contienen esa red.
Seguimos. De denominación también, ¿verdad? Permítame, voy a hacer esto a un ladito. Ok, de denominación. Entonces, poleis Sodomon kai Gomorras. Las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero lo que quiere decir es Polisodomon de, o sea, el nombre de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Está indicando el nombre. Entonces, Polisodomon kai Gomorras no es decir solo las ciudades Sodoma y Gomorra, no, las ciudades de Sodoma y de Gomorra. No que pertenezcan a Sodoma y Gomorra, sino que está indicando el nombre. Otra forma de utilizar el genitivo. Bueno, entonces ahora entramos con los géneros. Los géneros, ya les dije, masculino, femenino y neutro, ¿verdad? Obviamente ellos cuando usaban el neutro nunca estaban pensando en todo esto de los géneros que piensan hoy y la ideología de género, no, sino que habían simplemente algunas palabras que no se referían a un hombre o a un género masculino y uno femenino, sino era algo neutro, una cosa, un objeto. Luego, los números. Pues como les decía, singular y plural. El dual, que también existe, que es del griego clásico, no del griego koiné, para él koiné desapareció, entonces no se usa el dual, pero existe, ¿verdad? Es bueno saber, bueno, en el griego clásico sí existía otra forma, ¿verdad? Que aplicaba tanto al singular como al plural esa forma de la palabra, el dual. Bueno, y luego mencionar, en griego existen 3 declinaciones, la declinación en O, que es la que vamos a introducirnos hoy, que es la llamada segunda declinación, pero es la más común, la más frecuente, la que más se mira en los evangelios, sobre todo en Marcos, y la declinación en A, que es la llamada primera declinación, y luego está la tercera declinación que varía un tanto, ¿verdad? Hay pocas palabras de la tercera declinación, pero las hay, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar con la segunda declinación, cuyo radical acaba en la vocal ómicron, llamada vocal temática, ¿verdad? Esta es la que da el tema de la declinación. Normalmente se trata de nombres masculinos, aunque hay pocas pero importantes excepciones en femenino. Pueden haber en femenino, aunque terminen en omega, en ómicron. Entonces, empecemos. Vamos a ver 4 palabras en este momento. Tenemos aquí en español, ¿verdad? Palabra, tenemos hombre, tenemos Dios y tenemos esclavo. Vamos a empezar viendo la declinación de palabra. Entonces, el nominativo, logos. Entonces decimos palabra, logos. Vocativo, logue. Veamos que ya cambió. De tener una ómicron, aquí ya cambió a tener una épsilon. Luego el acusativo, cuando es usado como objeto directo. Logon. Ah, entonces yo veo la palabra dentro del Evangelio de Marcos que dice logon, no está hablando de esa persona o no es esa persona la que hace la acción, sino la que la recibe. Distinto así veo logos. Logos ya sé que es la persona que está ejecutando la acción. Luego, logu, lo que decía, cuando tenemos OU, es el genitivo, esa posesión, ¿verdad? Ese lugar o ese parentesco. Y dativo, logo. Entonces, en el caso del dativo, que es un objeto indirecto que decíamos. Bueno, en el caso de la declinación en O de logos. Ahora vamos con hombre, hablando de hombre más como hombre en masculino, porque aparte para hablar de humanidad o hablar, sí, digamos, hablar de humanidad se usaba la palabra aner, pero no la estamos viendo el día de hoy. Entonces veamos, tenemos anthropos, que es hombre. Luego, anthropoe. Y aquí ya vemos el vocativo, esa épsilon del vocativo. Anthropon, acusativo. Anthropu, ya vemos aquí que es genitivo. Noten también que aquí el genitivo ya nos agregó otro acento. Y luego anthropope. Ay, no, perdón, anthropo. Anthropo, en este caso también, ven como en estas dos cambió el acento
E incluso aquí pues tenemos la omega del dativo. Seguimos con Dios, ¿verdad? Entonces tenemos Theos, The, Theon, Theou y Theo, ¿verdad? Ya sabemos que si tuviéramos The, está hablando, oh Dios, The, ¿verdad? Como que están rezando o están exclamando a él. Theos si hace la acción, Theon, objeto directo, Theo, si fuera indirecto, y Theu, de Dios, de Dios. Muy bien. En el caso de esclavo, decimos dulos, dule, dulon, dulu y dulo. Entonces ahí vamos viendo cómo va cambiando, ¿verdad? Decimos aquí esclavo o esclavo, esclavo que recibe la acción, ¿verdad? Él realizó la acción, recibe esa acción del esclavo y, digamos, para el esclavo, ¿verdad? El que es dativo o es el que está de objeto indirecto. Seguimos, un paso más. Perdón, me falta una observación. La vocal temática, bueno, ya les mencioné lo de la, déjenme ver. Sí, en el genitivo y en el dativo ya les había mencionado que se alarga, ¿verdad? Aquí teníamos la vocal temática Omicron, aquí se alargó, tiene O, U, pero sobre todo en el dativo, que es donde tiene la omega, ¿verdad? Entonces normalmente se tiende a alargar. Aquí teníamos antropo, pero ya ven que el acento se tiende a reforzar más incluso, ¿verdad? Entonces se va modificando un poquito la vocal temática, sufre ciertas modificaciones. Vamos a ver. Y la desinencia del dativo, oficialmente en el dativo, debería de ser una iota, que por hacer diptongo con la omicron, se alarga y se circunscribe. Entonces, ven esta rayita que está aquí abajo, quiere decir que hay una iota y hay una omega, ¿verdad? Y al final, pues queda como una iota suscrita, ¿verdad? Y normalmente cuando en la última palabra o sílaba llevan acento las palabras del dativo, normalmente se va a poner un acento pues, circunflejo, como en el caso de aquí, ¿verdad? Vemos el acento circunflejo. Entonces, tomar eso en cuenta. No aplica en todos los casos, pero en algunos casos. Vale, vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, en el caso de la declinación del nombre de Jesús, Jesús, tiene la peculiaridad que el dativo no lleva yupsilon. No yupsilon, iota. Entonces no lleva la iota. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo que aplicó en el genitivo, aplicó al dativo. La omicron y la yupsilon. Lo mismo. Y en el vocativo, pues no tuvimos un cambio hacia una eta. Entonces, pues no, por eso, por lo mismo, no tenemos una iota suscrita aquí, ¿verdad? Ni hay un cambio a una omega. Entonces, tomar eso en cuenta. Se aplica para vocativo, genitivo y dativo en el caso de Jesús. A la hora de ir leyendo, lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver aquí una lista de palabras más frecuentes del Nuevo Testamento y que parte de la tarea que les voy a asignar para pues, esta finalización de este curso es que declinen estas palabras, ¿verdad? Que las puedan ir declinando, así como vimos los 4 ejemplos anteriores, ¿verdad? Entonces, se recomienda también que memoricen estas palabras porque son las palabras, son las palabras más frecuentes en el Nuevo Testamento y que nos sirven con esta declinación en omega, en omicron, perdón. Entonces tenemos anthropos y ven que hay una omicron y una yupsilon. Normalmente en los diccionarios también van a encontrar las palabras así en diccionarios de griego. ¿Por qué? Porque primero nos está diciendo la palabra y luego nos dice cómo es el genitivo. Como hay genitivos que varían, eso nos ayuda a identificar por el genitivo si es una palabra neutra o si pertenece a una declinación específica. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces dijimos
Anthropos, anthropu, hombre. Theos, theu, Dios. Curios, curio, Señor. Este es muy importante, ¿verdad? Porque cuando se habla de curios o Jesús, curios. Entonces, Señor Jesús, ¿verdad? Entonces vamos a ver que encontramos las palabras unidas, ¿verdad? Es muy común y muy importante para nosotros. Adelfos, adelfu, hermano. Logos, logu, palabra, como ya lo veníamos diciendo. Uranos, uranú, cielo. Huios, hijo. ¿Por qué hice la J? Porque aquí, como aquí hay un diptongo, en la iota se pone el acento áspero. Y como ven que el áspero está aquí, pero va a sonar en la primera letra, entonces por eso sonó huios. Y como la yupsilon suena en un intermedio entre la I y la U, por eso suena huios. Suena la I, la segunda I, ¿verdad? De aquí, de huios, la segunda iota. Hijo. Huios. Huios tu CU se va a oír mucho, ¿verdad? El Hijo de Dios. Laos, la U, pueblo. Oikos, oiku, casa. Eso le va a gustar a Neto, que habla de oikonomía, ¿verdad? Entonces, que es un poquito las normas sobre la casa o la administración de la casa, oikos. Bueno, también tenemos hartos, hartu, pan, ton harton gemón en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hartos, estamos hablando del pan. Ton harton, el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Objeto directo, por eso es que está con harton en el Padre Nuestro. Luego tenemos oftalmos, oftalmú. Entonces hablamos de ojo. Entonces cuando hablamos de que hay un oftalmólogo, es una persona que escribe o que estudia el ojo, oftalmos, oftalmólogo, ¿verdad? Cuando decimos topos, cuando decimos topos, topu, lugar, ¿verdad? Topografía, es escritos sobre un lugar, ¿verdad? Entonces, topografía, topos. Kairos, kairú, es un tiempo. Entonces, cuando hablamos de kairoi o kairos, se habla mucho de que hubo un kairos en el Nuevo Testamento, es la venida, el tiempo propicio, el tiempo del Señor, el tiempo de el Mesías. Luego tenemos apóstolos, apostolú, que quiere decir apóstol. Okay, esto nos faltaba. Entonces, cuando hablamos de los artículos, también en singular masculino, que es lo que estamos viendo ahorita con la declinación en Omicron, nos vamos a dar cuenta que a diferencia del latín, el griego posee un artículo determinado, un artículo que nos está indicando, determinando la persona, ¿verdad? Las formas del masculino coinciden con la sílaba final de la declinación que acabamos de ver, ¿verdad? Si la declinación termina en Omicron, el artículo termina en Omicron. Entonces, lo que vamos a ver es que terminan con esa Omicron, pero están precedidas normalmente por una tau, ¿verdad? Excepto el caso del nominativo, que comienza por una aspiración, perdón, ahí el error, una aspiración y carece de sigma. Aquí no hay sigma, no estamos usando sigma. Entonces veamos, para el nominativo jo, entonces podríamos decir jo logos, es la palabra, jo logos. Ton logon, por ejemplo. Entonces, el artículo nos está diciendo la palabra, ¿verdad? Genitivo, tu logu, de la palabra. Entonces, recuérdense que en el genitivo significa posesión, ¿verdad? De la palabra. Nos está indicando las tres cosas, ¿verdad? Dativo, to logó. Logué, creo que es aquí. To logué. Entonces, en este caso, nos está dando a entender que es para esa palabra. Y vocativo no tiene artículo, porque ya tenemos ese artículo que dijimos
con la omega y el acento circunflejo, ¿verdad? Que era ho curios, por ejemplo, oh Señor. Muy bien. El griego desconoce el artículo indeterminado, ¿verdad? Como en el caso de nosotros que usamos un, uno, etcétera, ¿verdad? Así, Theos indica tanto Dios en general como un o algún Dios no determinado. Entonces, si vemos que está la palabra Theos, puede significar un Dios o algún Dios. Se puede estar hablando de esa forma, ¿verdad? Tomar en cuenta que no está. Es un lenguaje más simple, ¿verdad? No es nuestras gramáticas ya desarrolladas. Tema del presente, ya saliendo de la discriminación, hablando un poquito de la flexión y hablando del imperativo singular, el imperativo carece de primera persona. La segunda persona, en el caso de luo, es lue. El acento circunflejo no es lo regular, ¿verdad? Porque ven que aquí tiene circunflejo en la yupsilon. Entonces no es lo regular. Por ejemplo, legue, acue, etc. No siempre hay acento circunflejo. Y nos están diciendo que normalmente si encontramos un imperativo, lo vamos a encontrar en, no en primera persona, sino en segunda o tercera persona, porque normalmente no nos damos órdenes a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces no tendría lógica. Y luego, a su vez, las terceras personas, pues son poco frecuentes, se estudiarán más adelante. Eso en cuanto al imperativo. Ahora, valor local de los casos de la flexión. Aquí hay como más ejemplos y significados. Las circunstancias locales se expresan en griego por medio de los diferentes casos, cada uno de los cuales tiene su propio matiz. El acusativo sirve para indicar el lugar a dónde. El genitivo, el lugar de dónde se viene, por ejemplo. Y el dativo, el lugar en donde sucede algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta que acusativo nos sirve para saber hacia dónde, a dónde, genitivo, de dónde, procedencia, y el dativo, el lugar en donde sucede una acción. Veámoslo aquí. Desde muy antiguo este valor local de los casos nominales viene reforzado por ciertas preposiciones que las vamos a encontrar. Entonces, por ejemplo, para el acusativo nos puede aparecer esta preposición eis. Entonces puede decir eis topos. Entonces, hacia el lugar, ¿verdad? O hacia el lugar, hacia el interior de, por ejemplo. Pros, hacia en dirección a. Pros Jerusalén, por ejemplo. Entonces está diciendo que va hacia Jerusalén. Nos va a aparecer en el acusativo. Entonces, si vemos que está pros, la siguiente palabra está en acusativo, ya sabemos que nos está diciendo hacia tal lugar. Porque algunas de esas palabras pueden aparecer en otros casos y entonces cambia el significado. Responden a la pregunta ¿a dónde? ¿Verdad? Hoy, por ejemplo, el uso de poi. Hoy elsen ho angelos. Elsen pros corinon. Corinthon. Eis Corinthon. Entonces veamos. Si pongo hoy elsen ho angelos, ¿a dónde fue el ángel? Entonces, aquí estamos hablando de usar, permítanme, vamos a ver. Está la oración normal, si estuviera que está el ángel que aparece hacia una persona y estoy diciendo ¿a dónde? Hoy elsen ho ángelos, y en el siguiente dice elsen pros Corinthon. ¿A dónde fue el ángel? Fue en dirección a Corinto. Y luego tenemos ei Corinthon, al interior de Corinto. Entonces vemos cómo al usar la preposición cambia el significado, ¿verdad? Aquí el poi nos estaba dando una interrogación, poi es en Joángelos, ¿a dónde fue el ángel? Y luego dice hacia Corintio, ¿verdad? O ¿a dónde fue el ángel? Fue en dirección a Corinto. Y el otro caso, eis Corinto, al interior de Corinto.
dentro de esa ciudad. No está diciendo que fue a Corinto, sino dentro de la ciudad. El acusativo también sirve para indicar la distancia, el alejamiento desde el punto de origen, pero no ese punto de origen. Entonces, para ello se utiliza el genitivo. Entonces veamos, iban a una aldea alejada. Stadius execonta apo Jerusalén. 60 estadios desde Jerusalén. Entonces, aquí estamos usando apo desde Jerusalén y estamos utilizando el acusativo. Entonces, algunas palabras también nos pueden servir para darnos a entender ese punto de origen, desde donde se viene. ¿Ok? Y no nos está diciendo el punto de origen en sí, porque si no estaría Jerusalén en genitivo, cambiaría la palabra. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Que ya la preposición nos está indicando el lugar. Quiero ubicarme aquí. Bueno, lo siguiente que nos toca es el genitivo. Es muy importante